nos digas. Tú. Ya. ¿Ya? Bien, pues buenas tardes, Arratsaldeon. Un saludo en nombre de Ezker Anitza y bueno, bienvenidos a este acto. Va a ser un acto vamos a hablar de los temas de los sucesos de 3 de marzo y también queremos hablar de lo que fue el proceso de la transición, ¿no? Qué relación tenía, cómo estos hechos se insertan en ese proceso de la transición, ¿no? Para ello tenemos 2 ponentes de excepción que nos van a hablar y profundizar sobre el tema. En primer lugar, Carlos Carnicero, que él es historiador y también investigador y, como sabéis, es autor del libro La ciudad donde nunca pasa nada, que es Vitoria, 3 de marzo de 1976. Y luego también tenemos al compañero Alberto Arregui, que es miembro de la presidencia de Izquierda Unida Federal y que él también es autor de cantidad de artículos de opinión y también de libros muy diversos sobre socialismo, nacionalismo, Estado. También tiene un libro sobre Euskadi, incluso tiene un libro sobre setas que es muy aficionado, ¿no? Entonces, antes de darles a ellos la palabra, yo quisiera mencionar algunos aspectos que desde mi punto de vista son destacables de estos 2 hechos, ¿no? Del 3 de marzo y también de todo el proceso de la transición, ¿no? Y en qué contexto histórico se producen, ¿no? El contexto histórico, sabéis que es el final del régimen franquista, donde a lo largo y ancho de todo el país se dan batallas luchas obreras con 2 reivindicaciones fundamentalmente. La primera de ellas es con reivindicaciones laborales, pero muy unidas a ellos también se incorporan reivindicaciones políticas, en el sentido de se reclama un cambio de régimen o terminar con el régimen franquista para construir la democracia en nuestro país, ¿no? Eso es, y en Álava, en Vitoria, estas reivindicaciones conectan también con las reivindicaciones propias de las empresas, donde cerca de un centenar, cerca de 30 empresas con reivindicaciones propias y con reivindicaciones comunes laborales, pues en torno a una demanda de subidas salariales, en torno a reducciones de jornadas, en torno a vacaciones, en torno a una oposición de incremento de la productividad que entonces la patronal estaba reclamando. Esas eran reivindicaciones generales y en un contexto, como sabéis, de congelaciones salariales, en un contexto muy parecido al de hoy, salvando las distancias, de fuga de capitales de nuestro país y que lo que hacen es que hunden la producción industrial y la producción en general, ¿no? Esta es la situación que tenemos y donde cerca de una treintena de empresas en Álava ponen en común sus acciones, ¿no? Y además, como un elemento importante, no único, pero también destacable de esta época, eligen a sus propios representantes en las empresas, las comisiones representativas, ¿no? Estas comisiones representativas tienen la capacidad de coordinarse, que a mí me parece que es un elemento fundamental, y lo que hacen es crear una verdadera estructura de poder, que va desde abajo hacia arriba, ¿no? Y esta estructura de poder coordinada lo que hace es que se pone al frente, organiza la lucha y además organiza otros aspectos de la lucha, como son, por ejemplo, las cajas de resistencia, ¿no? A mí me parece que es un elemento a destacar, ¿no? Una estructura de poder que va de abajo a arriba, un elemento a destacar de lo que pasó el 3 de marzo. Otro elemento a destacar es que el movimiento es absolutamente unitario. Por eso se coordina y por eso alcanza fuerza, porque es un movimiento unitario y además es un movimiento solidario que tiene además una repercusión a nivel internacional. Por eso hoy yo creo que resulta, bueno, no obedece a la verdad histórica cuando hay intentos de capitalizar por algunos sectores del nacionalismo vasco como si aquellas hubieran sido luchas por la construcción nacional. Fueron luchas de clase, ¿no? Y además en defensa de los intereses de la clase y además muy conectado con trabajadores del resto del Estado, incluso con trabajadores a nivel europeo, ¿no?
Y por último, otro elemento que yo destacaría es que todo el conjunto de luchas recibieron en aquel momento una represión terrible, también aquí en Vitoria, ¿no? Una represión terrible de un sistema que estaba desapareciendo, que estaba agonizando y que castiga de una manera brutal toda tentativa de lucha o de contestación al régimen establecido, ¿no? Yo creo que estos son elementos que, salvando, ya digo, todas las diferencias, tienen cierta similitud con lo que hoy estamos viviendo. Desde mi punto de vista, una situación de agotamiento del periodo que se inicia precisamente en la transición. Un periodo agotado, un periodo de crisis, un periodo en estos momentos de desprestigio institucional y una creciente también represión por parte de los poderes establecidos hoy en día que intentan acallar las cada día crecientes contestaciones que se están dando en la calle en respuesta a la situación que hoy tenemos de recortes, ¿no? Y de falta de democracia, ¿no? Sí que es verdad que el proceso de la transición, luego Alberto entrará más en profundidad, en el inicio de la transición por parte de la izquierda se plantea salir del régimen franquista a través de un proceso de ruptura con ese régimen. Sí que es verdad que eso no acaba así, no es un proceso de ruptura desgraciadamente, y el proceso acaba en un proceso de pacto, donde las fuerzas de trabajo están en franca minoría con respecto a las fuerzas del régimen, ¿no? Y eso acaba con una constitución, que es la que hoy tenemos, que conocemos, que la sufrimos, una constitución donde se acepta la monarquía, donde se acepta la bandera española y donde además se dejan intactos los aparatos del franquismo, ¿no? Esta es la situación. Sí que es verdad que la Constitución tiene elementos positivos, pero se han quedado en papel mojado y no se han cumplido. La Constitución reconoce derechos que hoy no se están defendiendo, no se están protegiendo por parte del Estado, por parte del Gobierno, derecho a la sanidad, una sanidad pública, derecho a la educación, derecho a la vivienda. Y además la Constitución reconoce también que la economía tiene que estar al servicio del bienestar general, ¿eh? Entonces quiere decir que todo esto no se cumple en absoluto. Es más, en el año 2011 se reforma esta Constitución en su artículo 135 y donde se dice claramente que la prioridad va a ser pagar la deuda por encima de pensiones, de servicios sociales, en fin. Esta es la Constitución, a mi entender, agotada totalmente, ¿no? Por eso yo creo que de esta Constitución, no lo creo yo, lo creemos, Izquierda Unida también así lo manifiesta, que no vamos a salir con ningún pacto, gran pacto de esta situación, sino que lo que hay que hacer es romper con esta situación, derrotar al capitalismo, porque nosotros consideramos que es una crisis, no es una crisis solamente económica, sino que es una crisis global, es una crisis del propio sistema, ¿no? Claro, hoy, igual que entonces, en el año 1975, 1976, en el 78, cuando se aprueba la Constitución, para poner en marcha un nuevo proceso constituyente, pues hay que tener en cuenta la correlación de fuerzas, ¿no? Y porque en función de la correlación de fuerzas que se tenga, si las fuerzas del trabajo, las fuerzas que representan a las capas populares son más fuertes, el nuevo proceso constituyente será un proceso constituyente hacia el socialismo o hacia una sociedad mucho más justa que la que tenemos. Por eso yo creo que ese proceso constituyente está todavía en construcción. Todos los elementos de lucha y de contestación social que están en la calle, que son muchos, es necesario que se den algunos elementos que se dieron entonces, que se dieron el 3 de marzo, que sea unitario, que se estructure poder desde abajo, no desde arriba, para que la salida de este nuevo proceso, proceso de la transición, que yo creo agotado, sea una salida que beneficie a la clase trabajadora. Yo lo dejo ahí porque Carlos y Alberto seguramente profundizarán mucho más en estos dos aspectos. Así que, Carlos, tienes la palabra.